Un diseño defectuoso de la atracción, una barra de seguridad que no se bajó correctamente, un error en los asientos y uno de los parques temáticos más visitados de Estados Unidos. En este video analizaremos la trágica historia de Brandon Zucker, un niño de 4 años que sufrió un accidente sin sentido que le robó la oportunidad de tener una vida normal y feliz. Era el 22 de septiembre de 2000 y la familia Zucker disfrutaba de un día en Disneylandia, en Anaheim, California. La excursión familiar había sido muy esperada por todos, especialmente por Brandon Zucker, de 4 años, y su hermano mayor, Nicholas, de 6 años. Brandon y Nicholas estaban allí con su madre, Victoria, su padre, David, y su abuela, Jane. Fue un día de celebración, no solo porque por fin iban a pasar un día estupendo en uno de los parques temáticos más famosos del mundo, sino también porque Victoria cumplía 40 años. Para aprovechar al máximo el viaje, la familia llegó pronto, un poco antes del mediodía. Tenían por delante un largo día de diversión y atracciones en familia. Así que llegar pronto fue un movimiento estratégico. Sabían exactamente cuál querían que fuera la última atracción del día, Roger Rabbit's Cartoon Spin. Pero antes de subir a esa atracción en concreto, había un mundo de magia y entretenimiento por descubrir. Nadie estaba más contento que los dos niños. Cuando empezaron su aventura en Disneylandia, no había indicios de que antes de que acabara el día algo estuviera a punto de salir terriblemente mal. Pero el desastre estaba al acecho, preparándose para atacar. Ese día, sin embargo, los Zucker habían viajado desde su casa en Canyon Country al norte del condado de Los Ángeles, solo para visitar Disneyland. Su entusiasmo era comprensible. Inaugurado en 1955, Disneyland fue el primer parque temático abierto por The Walt Disney Company. Por si fuera poco, es el único parque diseñado y construido bajo la supervisión directa de Walt Disney. El propio Disney eligió a dedo al equipo creativo que diseñó el parque, porque quería ofrecer a sus fans una experiencia inolvidable. Las obras comenzaron en 1954 y el parque se inauguró solo un año después, en 1955. El día de su inauguración, el parque solo contaba con 20 atracciones, pero las cosas han cambiado definitivamente desde entonces. El parque Disneyland consta ahora de 9 tierras. Cada una de ellas tiene una temática diferente. Adventureland se creó para parecerse a un lugar exótico en algún lugar lejano. Main Street, USA, recrea un típico pueblo del medio oeste del siglo XX. Fantasyland está modelado como un pueblo bávaro lleno de cuentos clásicos, y así sucesivamente. Ya se hace una idea. En la actualidad, Disneyland cuenta con 58 atracciones, más que cualquier otro parque temático propiedad de la empresa. Entre ellas, atracciones, espectáculos y exposiciones. Disneyland puede ser un icono incluso para los adultos, pero a los niños les encanta este parque temático lleno de fantasía. Y así lo hicieron los dos niños Zucker, cuidadosamente vigilados por sus padres y su abuela. En conjunto, el día había sido un éxito, pero se acercaba rápidamente a su fin. Sin embargo, antes de irse, la familia tenía que comprobar una última atracción de su lista: Roger Rabbit's Cartoon Spin. Ya era de noche cuando la familia se dirigió a la última atracción, pero no importaba si había luz o no. Roger Rabbit's Cartoon Spin es una atracción oscura, es decir, una atracción de interior que se hace especial gracias a un ambiente cuidadosamente creado. Cuando se trata de atracciones oscuras, los visitantes suelen subir a vehículos guiados que recorren escenas creadas con ayuda de animación, efectos de luz y sonido, efectos especiales y música. Roger Rabbit's Cartoon Spin se encuentra en Mickey's Toontown, uno de los terrenos temáticos del parque, una recreación del universo de Mickey Mouse.
La atracción se inauguró en 1994. Está basada en Quién engañó a Roger Rabbit, película ganadora de un Oscar en la que aparecen muchos de sus personajes. Al subir a la atracción, con sus orejas de Mickey Mouse puestas y sus zapatos blancos, Brandon Zucker, de 4 años, parecía el mayor fan de Mickey. Fue un momento perfecto. El pequeño Brandon estaba sentado junto a la entrada recortada del vagón de la atracción, con su hermano mayor Nicholas y su madre Victoria, a la izquierda de Brandon. El padre de los niños, David, y su abuela Jane iban en el siguiente coche. Los coches parecían taxis antropomórficos. Su alegría seguía siendo muy real cuando empezó la atracción, con los taxis de aspecto divertido girando y zigzagueando por las vías a través de los ingeniosos decorados. Pero bastó un instante para que la tragedia clavara sus garras en el pequeño Brandon y se lo llevara. En un momento de la atracción, Brandon Zucker, de 4 años, se cayó de la atracción Roger Rabbit de Disneyland a través de la entrada recortada del vagón. Todo ocurrió tan rápido que no tuvo tiempo ni de gritar ni de decir nada. David Zucker vio a su hijo desaparecer debajo de su propio coche e inmediatamente saltó gritando pidiendo ayuda. Brandon se ha caído, Brandon se ha caído del coche. Está debajo del coche, sáquenlo. Victoria Zucker también empezó a gritar pidiendo ayuda, aterrorizada por su pequeño, pero la ayuda llegó demasiado tarde. A pesar de que David Zucker saltó del coche y trató desesperadamente de impedir que se moviera, el vehículo siguió rodando por las vías. Al hacerlo, también arrastró a Brandon 3 metros antes de detenerse bruscamente de forma automática en la parte de la atracción Billy China Shop. Brandon quedó atrapado debajo del coche. Solo tenía 4 años y pesaba unos 45 kilos. La presión del coche de colores brillantes sobre su pequeño cuerpo era inmensa. El niño estaba doblado hacia adelante por la cintura, con todo el peso del vehículo sobre su espalda. La presión era simplemente demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Brandon sufrió el colapso de un pulmón, el desgarro del hígado y el vaso, la fractura de la pelvis y la rotura del diafragma. Estaba entre la barra central y el lado derecho del vehículo. Plenamente consciente de que su hijo corría peligro de muerte, David Zucker hizo todo lo posible por recuperar a Brandon. Se agachó, tratando suavemente de sacar a Brandon de debajo del coche, pero el niño no se movía. El hombre intentó entonces levantar el coche, pero pesaba demasiado. Mientras intentaba una y otra vez mover el coche, Jane, la abuela de Brandon, tocó la manita de su nieto. Intentaba consolarlo, pero fue inútil. La mano del niño estaba flácida, no respondía, tenía los ojos cerrados. Los intentos de David Zucker por salvar a su hijo fueron infructuosos, así que se dirigió a uno de los auxiliares de vuelo. Se apresuró a explicar la terrible situación y el empleado pulsó el botón de emergencia antes de correr hacia el lugar del accidente. El empleado llamó a otro de sus compañeros para que pidieran ayuda, pero como se supo más tarde, la primera llamada no se hizo al 911, sino a su supervisor. Era el procedimiento habitual de Disneyland. Alguien encendió las luces del interior de la atracción. El empleado, que inicialmente siguió a Brandon al lugar del accidente, se dio la vuelta de repente y se marchó. David intentó pedir ayuda por segunda vez, suplicando por la vida de su hijo. Al no intervenir nadie más, un grupo de visitantes del parque intentó ayudar al angustiado padre, pero los empleados del parque les instaron a quedarse atrás. David Zucker hizo un tercer intento para que los empleados de Disneylandia le ayudaran y una vez más se encontró con la indiferencia. Esto llevó a los demás visitantes a ignorar a los funcionarios de Disneyland e intentar ayudar al niño ellos mismos. Según la espectadora Allison Fields y su marido, Frank León, un grupo de hombres intentó levantar el coche. Frank León rodeó con sus brazos la cintura del niño tratando de sacarlo, pero sin éxito.
Mientras el grupo trabajaba para liberar al niño, Victoria Soccer, la madre de Brandon, lloraba y gritaba: «Mi bebé no, por favor, Dios, cualquier cosa menos mi bebé». Según se informa, repetía una y otra vez. Aunque no está claro el momento en que Disneyland avisó a la policía y a otros equipos de rescate de emergencia, sabemos que la ayuda llegó entre 3 y 4 minutos después de la llamada. Utilizando gatos para levantar el coche, un bombero de Disneyland consiguió sacar al niño. Brandon no tenía pulso, no respiraba. Los socorristas del parque le practicaron la reanimación cardiopulmonar y luego se hicieron cargo los paramédicos. El pequeño Brandon recuperó el pulso, pero seguía sin poder respirar por sí mismo. Fue trasladado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos del Medical Center, pero las cosas no pintaban muy bien. Había sufrido daños cerebrales globales. 3 meses después del accidente, una investigación dirigida por la sección de atracciones permanentes de la División de Seguridad Laboral del Estado determinó que había habido varias causas del accidente. En primer lugar, según la investigación estatal, los empleados de Disneyland no cargaron correctamente a Brandon en el vagón de la atracción. Al ser el más joven y pequeño de los tres, debería haber estado sentado lo más lejos posible de la entrada recortada. Además, según la investigación, no se había bajado correctamente la barra de seguridad para sujetar al niño. El Estado ordenó varios cambios en la atracción. Disneyland instaló puertas en la atracción y una protección equipada con sensores alrededor de la parte inferior de cada vagón. Brandon fue operado y quedó en coma inducido. Despertó, pero nunca se recuperó de sus heridas. No podía hablar ni andar. Lo más probable es que ni siquiera pudiera ver, pero su familia decidió luchar por él. Para ellos, cada leve movimiento era un rayo de esperanza. A veces el pequeño Brandon sonreía o giraba la cabeza hacia el sonido de una de sus canciones favoritas. Siempre había sido un luchador desde que era pequeño y corría por la casa con guantes de cocina en las manos, dando puñetazos al aire como Rocky Balboa. La familia Soccer pasó años intentando ayudar a Brandon a recuperarse. Demandaron a Disneyland. Alguien tenía que pagar los costosos gastos médicos de Brandon. En 2002, casi 2 años después del accidente, el caso se resolvió por una cantidad de dinero no revelada. Los expertos en estos casos afirmaron que la suma podría haber ascendido a $30 millones. Cuando era obvio que la recuperación de Brandon era muy improbable, los Soccer intentaron por todos los medios darle una vida cómoda. Pero el 26 de enero de 2009, Brandon no pudo luchar más. Murió a los 13 años.